Le vamos a escuchar a Esteban Delgado. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Hoy se produjo una exposición, una presentación, que estoy leyendo detenidamente su discurso, de alguien que habla poco, a pesar de que es una persona bastante efectiva en su accionar, y a pesar de que su accionar no se nota mucho porque solamente los conocedores del área o los que le dan seguimiento al área pudieran notarlo. Me refiero al ministro de Hacienda, a Jochi Vicente. Jochi Vicente hoy rompió el silencio, si se puede decir, e hizo una exposición ante la directiva y los miembros de la Cámara Americana de Comercio en el tradicional almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio. Y Jochi Vicente hizo una exposición ahí sobre los retos que tiene la República Dominicana en cuanto a necesidad de mejorar las condiciones fiscales del país a los fines de, vamos a decir, de ubicarnos en niveles más competitivos o más adecuados y de convertir al país en un sujeto de crédito más efectivo. Ahora, varios planteamientos que hizo y que me llaman la atención, y qué bueno que sea así y que vengan de su propia voz. Uno de ellos es que el ministro mencionó metas que se requieren para mejorar nuestra calificación y mejorar nuestros niveles de inversión en el país y de calidad del gasto, pero hizo referencia a que las metas que tiene el Estado en ese sentido son metas que no se pueden lograr en menos de una década. Y por eso habló de que se requiere entonces la participación o la concienciación de no solo del gobierno actual, sino de los gobiernos por venir. Y digo que bueno que hable así porque generalmente en términos políticos los gobernantes tienden a ofrecer y hablar y a soltar datos tendentes a que las cosas se pueden resolver en lo inmediato o tendentes a hacerle ver a la población de una realidad distinta a la realidad verdadera. Entonces, bueno, 10 años para poder cumplir la meta de reducir por lo menos 8 puntos porcentuales al nivel de endeudamiento como porcentaje del PIB. Y eso asumiendo que el PIB continúe creciendo. El PIB continúa creciendo y el porcentaje de la deuda de la deuda frente al PIB baja cuando el PIB crece, aun cuando la deuda siga creciendo. Pero aún así, para bajarle 8 puntos básicos, se necesitaría 8 puntos porcentuales básicos, se necesitarían 10 años de trabajo arduo. O para bajarle 5 puntos básicos, que también lo mencionó como meta, a el servicio de la deuda, al pago de los intereses de la deuda, como porcentaje de los ingresos del país. E hizo referencia entonces también a otro elemento, que uno veía a los dirigentes políticos de el actual gobierno, cuando estaban en la oposición, el Partido Revolucionario Moderno, y al propio candidato que hoy es el presidente, hacer referencia al despilfarro del gasto y a cuánto se puede ahorrar el Estado y a cuánto se puede hacer con lo que se puede ahorrar el Estado. Y hoy día entonces el ministro de Hacienda dice, señores, el problema que tenemos nosotros es que tenemos una presión tributaria, es decir, recaudaciones como porcentaje del Producto Interno Bruto, por debajo del 15%. Y el problema es que tenemos un nivel de gasto que ronda el 19%. Y el problema es que los niveles de gasto tienen que aumentar en vez de reducirse, porque las demandas sociales son mucho mayores que lo que se destina como porcentaje del PIB en gasto público. Y por eso tenemos, dice el ministro, un déficit de más de un 3% del Producto Interno Bruto, que son más de 172 mil millones de pesos, entre la diferencia entre ingresos y gastos. Y aún así, los gastos, aún con ese déficit, son 3 puntos porcentuales por debajo de lo que deberían ser. O sea que el déficit de 172 mil millones de pesos, si fuéramos a gastar lo que necesita el Estado gastar para poder enfrentar determinados problemas, debería ser entonces de por lo menos 350 mil millones de pesos. Pero el partido de gobierno, el presidente actual y el propio ministro de Hacienda, que
no lo decía cuando estaba en la oposición, porque como es alguien que viene del área económica, no estaba como activista político. Lo dicen ahora. Ahora dicen, mira, espérate, es que ciertamente nosotros no podemos gastar menos de lo que gastamos, sino que por el contrario, las demandas sociales son mayores y hay que gastar más de lo que se gasta, se necesita más recursos. Pero antes se decía que no, que aquí había un despilfarro del gasto público. Por eso es que hay que llegar al gobierno, por eso es que tienen que llegar a la administración pública. El problema es que cuando llegan a la administración pública con un discurso de que lo que había en el pasado era un despilfarro del gasto y de que el Estado bien administrado puede ahorrarse una cantidad extraordinaria de dinero que pueden servir entonces para mejorar las condiciones de vida de la gente, si al llegar al cabo de un tiempo usted no hace realidad eso que usted decía cuando estaba en la oposición, entonces el pueblo dice, pero me engañaron, porque me dijeron que con lo que se estaban robando en las gestiones anteriores y con lo que se podía ahorrar de lo que se despilfarraba en las gestiones anteriores, íbamos a tener la solución de todos los problemas. Pero la realidad es cuando usted llega al gobierno, cuando usted llega a la administración pública. Y hoy día entonces en la administración pública, él dijo una frase interesante. Dijo, señores, es que el problema es que de lo que se trata no es de gastar menos, sino de gastar mejor para poder resolver los problemas del país. Bueno, ese es un discurso bastante adecuado, o sea, hablar de la calidad del gasto. Ya no se habla de la reducción del gasto. O sea, ya los actores del gobierno actual que tenían otro discurso cuando estaban en la oposición, ahora no hablan de una reducción del gasto público. Hablan de una mejoría de la calidad del gasto público que hay que aumentar. Porque ahora están viendo la realidad cuando están en la administración del Estado. Y ahora están viendo también la realidad de que no hay mucho por donde recortar. Y ahora también se está viendo otra realidad. Por eso yo siempre he sido cuidadoso con las ligerezas de algunas personas cuando dicen, bueno, es que en el gobierno pasado estaban robando y se robaron medio país. O como dijo una vez de manera alegre, la pasada presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, doña Liselot Marte de Barrio, que en paz descanse, una dama de mucho respeto, pero tuvo la ligereza de decir que con lo que se mal administraba en los gobiernos municipales y en el gobierno, eso daba para 2 presupuestos. Una cosa así. Pero son declaraciones para llevarse titulares. Hoy día, ustedes ven, por ejemplo, a veces que llaman personas aquí a la Z101 cuando abrimos los teléfonos y te dicen, no, lo que pasa es que en el gobierno pasado se robaron medio país. Bueno, entonces uno dice, ese medio país que se robaron en el gobierno pasado y que actualmente no se lo están robando, porque en este gobierno, en el gobierno actual no se roba, porque no hay corrupción en el gobierno actual. Entonces, el país o el pueblo lo que dice es, ¿y dónde está ese medio país que se robaban que ahora no se roban? Entonces, ciertamente en el gobierno pasado se robó y se robó mucho. Ahora, lo que se roba como proporción de el gasto público y como proporción de las necesidades sociales se torna hasta cierto punto insignificante en términos de montos. Y nos damos cuenta de eso entonces cuando apresamos a los ladrones, cuando revisamos la fortuna de los ladrones y cuando comparamos la fortuna de los ladrones con lo que se pudiera hacer con esas fortunas en la administración pública. Y nos damos cuenta de que, espérate, es verdad que eran ladrones y hay que meterlos presos. Pero no era verdad que se robaban tanto como uno pensaba que daba para resolver problemas. Y tal vez los que me están escuchando ahora dirán, bueno, pero mira, estaban diciendo ahí algo político, politizando el tema. No, yo no estoy politizando el tema. Lo que hablo es que cuando se habla de finanzas públicas y de finanzas personales, también las finanzas nuestras propias, que usted dice, bueno, tengo que recortar el gasto o tengo que mejorar la calidad de mi presupuesto, de lo que gano, de mi salario, para que el dinerito me rinda más. Eso es uno de los mayores dolores de cabeza. Porque cuando usted se pone a calcular, ¿de dónde recorto? Pues no tengo dónde recortar. Pero tú te das cuenta de que no tienes dónde recortar cuando tú llegas y te sientas ahí, en la silla de alfileres,
como le decían en la época de Balaguer, en el Palacio Nacional. Dice, bueno, señores, tenemos un presupuesto aquí pudiéramos ahorrarnos 30,000, 40,000, 50,000 millones de pesos. Bueno, muy bien, vamos a buscar el presupuesto, vamos a revisar, ¿de dónde vamos a recortar? Y cuando comienzan a revisar, dicen, pero espérate que ahora no hay dónde recortar, al contrario. Lo que hay que hacer es aumentarle más a determinadas partidas. Pues el ministro de Hacienda dijo también, así rápidamente, ya para terminar, que las recaudaciones públicas el año pasado crecieron un 27% por encima de lo que se recaudó en el año 2019 cuando no había pandemia. 27%. Quiere decir que ahora se está recaudando mucho más de lo que se recaudaba antes. Se está recaudando mucho más de lo que se estaba recaudando antes. Se roba mucho menos de lo que se robaba antes, porque se robaba, es verdad que se robaba antes. Y aún así el dinero no alcanza. Y uno se pregunta, ¿y por qué no alcanza? Si ahora se está recaudando más y si ahora se está robando menos. Porque cuando se llega a la realidad de la administración pública es que los gobernantes se dan cuenta de que ciertamente las demandas sociales desde el Estado van muchísimo más allá en términos de montos económicos de lo que puede haber disponible, tanto en recaudaciones como en el altísimo nivel de endeudamiento que se registra hoy día, más que en gestiones anteriores, aun cuando en gestiones anteriores también había un elevado endeudamiento. Aún así, los cuartos no alcanzan. Francis.